0.5% de la población que habita en la Ciudad de México padece algún tipo de discapacidad, de acuerdo con información del Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Día con día, este 5.5% se enfrenta a varios obstáculos, desde poder desplazarse, acceder a información, entre otros tantos. Pero una de sus mayores problemáticas es la inclusión laboral sin discriminación y en igualdad de condiciones. En julio del año pasado celebramos el primer Parlamento de Personas con Discapacidad, en el cual se recibieron varias propuestas en materia laboral, por lo que se decidió que una de las 5 comisiones creadas para el ejercicio fuera la Comisión de Trabajo. Conocer las propuestas y escuchar el diálogo generados en dicha comisión me permitieron ponerle nombre y rostro a ese 5.5% de la población y ser empático con sus historias de vida. Una de estas es la de Jorge Marcos Solache, una persona con discapacidad múltiple. Esto quiere decir que vive con más de una discapacidad, que al querer incorporarse al mercado laboral se ha enfrentado a la falta de sensibilización en las áreas de recursos humanos de las empresas y ha padecido las nulas oportunidades en instituciones públicas. Partiendo de su experiencia personal, Jorge presentó en el Parlamento de Personas con Discapacidad una iniciativa en materia laboral fundamentada en lo establecido en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. La Convención de Personas con Discapacidad, en su artículo 27, establece como derechos el trabajo, la libertad de elegir a qué dedicarse, la oportunidad de ganarse la vida dignamente, el desempeño en igualdad de condiciones, el acceso a entornos laborales accesibles e inclusivos. Es un hecho que las personas con discapacidad son un grupo de atención prioritaria que difícilmente goza de estos derechos, ya que la mayoría de los casos de discriminación denunciados se han dado precisamente en el ámbito laboral. Nuestro país forma parte de organismos internacionales que velan por el resguardo de los derechos laborales, tales como la Organización Internacional del Trabajo. En la materia de personas con discapacidad hay varios compromisos que México aún tiene que cumplir. La mayoría de las personas con algún tipo de discapacidad no cuentan con una ocupación económica y quienes se encuentran laborando tienen ingresos menores a pesar de tener los mismos grados educativos o el mismo nivel de capacitación que personas con la misma ocupación laboral, pero que no viven con discapacidad. Además, tienen menos acceso a tener seguridad social por cuenta propia. Para entender la magnitud de este problema, de acuerdo con datos del Coneval, 5 de cada 10 personas con discapacidad viven en situación de pobreza, de las cuales 39.4% en pobreza moderada y el 10% en pobreza extrema. La falta de oportunidades laborales se ve reflejada en los ingresos y el bienestar de las personas con discapacidad. No obstante, como sociedad, tenemos que entender que la discapacidad no está en la persona, sino que es una barrera del entorno, en este caso, del ámbito laboral, porque los estereotipos y prejuicios, así como la discriminación y la falta de ajustes razonables de los espacios de trabajo, son las causas de la falta de oportunidades laborales de esta población. Uno de los factores en los que las políticas públicas pueden incidir para disminuir la tasa de desempleo es por la falta de sensibilidad y capacitación en las áreas de reclutamiento. La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México actualmente designa a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo la responsabilidad de llevar a cabo acciones para fomentar la inclusión laboral. Hago un llamado a las autoridades competentes en la materia para generar igualdad de condiciones para que personas con discapacidad puedan acceder a las mismas oportunidades que el resto de la sociedad, en particular a poder tener una vida digna, ya que como toda persona tienen los mismos derechos y sus capacidades son iguales que el de cualquier otra. Por los razonamientos y argumentos presentados anteriormente, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Primero, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México a remitir información sobre las acciones que realiza en materia de inclusión laboral para la contratación de personas con discapacidad, de acuerdo al artículo 23 de la Ley para la Integración
al desarrollo de personas con discapacidad de la Ciudad de México y, en su caso, a reactivar las ferias de empleo en el marco de una política laboral incluyente para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Segundo, se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México a definir como acción afirmativa la contratación de personas con discapacidad en las unidades administrativas del Congreso, de acuerdo con la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo… Diputada Janet. Gracias, diputada presidenta. Preguntarle al diputado Temístocles si me permite sumarme a su punto de acuerdo, por favor.